Buenas tardes, bienvenidos a todos a estos diálogos de impacto, que son un ciclo de conversaciones que, como todos sabéis, hacemos en el marco del 20 aniversario de la Fundación de PWC, en la que intentamos acercarnos a otras realidades, ¿no? A otros problemas sociales y a sus personas afectadas y que nos permitan conocer mejor el mundo, ¿no? El tema de hoy es sobre la inversión con impacto. Tenemos el privilegio de tener a María Ángeles. Es un referente en la inversión con impacto, o quizá a mí me gustó un titular, ¿no?, que leí en un reportaje hace poco: la mujer que invierte para resolver problemas sociales, ¿no?, que es una frase muy bonita. O sea que gracias y bienvenido, María Ángeles, por estar hoy aquí. Si queréis empezamos un poco por un ámbito más personal o más del origen, ¿no? ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo entras en los problemas sociales y acabas con la inversión con impacto? Yo creo que toda mi vocación social viene de los coles de monjas de mi época, que nos enseñaban leproserías y todo eso, y ya desde muy pequeña me daba cuenta que yo tenía suerte y otros ninguna. Entonces, cuando nos casamos, que es todo tan bonito, que juntas 2 sueldos, alquilas una casa estupenda y vas de vacaciones donde quieres, decidimos donar el 30% de nuestro sueldo variable, que era poquísimo. Poquísimo tampoco, que la monja de mi abuela, a la que se lo dábamos, no venía todos los años, me decía: hija, júntalo y al año que viene voy. Pero en todo ese devenir de la historia, mi marido se convierte en una persona exitosa en el mundo financiero y su bonus iba siendo cada vez más grande y cada vez íbamos donando más dinero. Y entonces nos profesionalizamos y montamos una fundación. Tampoco nos profesionalizamos tanto al principio porque lo seguíamos haciendo él y yo, y era muy vocacional de las causas que nos motivaban. Pues me acuerdo que de las primeras que hicimos, por supuesto, eran hospitales en África, escuelitas de primaria, cosas de este tipo. Y luego ya, andando con los años, nos dimos cuenta que la filantropía por sí misma no solucionaba los problemas sociales, creaba más dependencia. Y esto nos ocurre, volviendo a lo personal, pues porque a lo largo de la carrera profesional de mi marido cada rato era: pues lo dejo y tal. Bueno, pues si lo dejas, mando a los niños a colegio público, y llegó un momento en que todo esto bien, nuestra familia se adapta a que dejes de trabajar si quieres, pero los proyectos necesitan financiación todos los años, y encima cada año más, y encima cada vez hay menos donantes, y entonces nos empezó a entrar ahí la cosa de: hay que pensar otra manera de hacer esto que no sea tan dependiente de nosotros, y a esta gente, en lugar de darle libertad y oportunidades, le estamos dando más situación de dependencia. Y así empezamos a conocer los microcréditos. La señora que le das un crédito compra 2 cerditos, luego acaba con una piara y tiene un negocio del que vivir. Pero eso ya en aquel momento, que era alrededor de 2004, 2005, ya era una industria bastante grande, y en África, donde trabajábamos nosotros, pues ya había muchos kiosquitos microfinancieros en todas partes. Pero vimos una fundación que se llamaba Cumen Americana, y escribimos a la fundadora y nos fuimos a verla a Nueva York, porque ella no hacía microfinanzas, sino que hacía préstamos a empresas. Y hacía inversión en equity a empresas en países pues como Bangladesh, la India y Kenia, que producían servicios para la gente pobre. Y fue un revulsivo para nosotros esto, mi marido viniendo del mundo de la inversión y nosotros habiendo hecho donación tantos años, juntaba las dos cosas, la inversión con la posibilidad de generar desarrollo, ¿no? Y fue para nosotros muy shocking, y empezamos a colaborar con ellos, a aprender. Luego tuvimos la suerte, viviendo en Inglaterra, de conocer al profesor Yunus, y aprendimos más de las microfinanzas, y también coinvertimos con él, no en microfinanzas, sino en proyectos más grandes que él hacía. Todo eso nos llevó a que, cuando volvemos de vivir en Londres, yo me doy cuenta que en España tanto la filantropía como la inversión de impacto, que casi no existía, necesitan dar como un salto de profesionalización y de hacerlo mejor. Empezamos por la fundación, ¿no?, por Open Value Foundation, que es el principio. Sí. ¿Nos cuentas un poco la fundación y qué crees que se diferencia del resto? Lo que hacemos nuevo y diferente es que desde la propia fundación también hacemos préstamos a empresas, no solo hacemos donaciones. Entonces, esta fundación ahora sigue haciendo asistencialismo y donaciones a proyectos que llevamos apoyando mucho tiempo. Pues, por ejemplo, apoyamos aquí un proyecto en La Ventilla que acoge a inmigrantes subsaharianos. Hasta que estos chicos no consiguen hablar el idioma y conseguir un trabajo, no hay manera de tener un retorno financiero, ¿no? Pues todo ese tipo de proyectos los seguimos haciendo desde la fundación, pero luego lo utilizamos la fundación como un hub de innovación en el que vamos invirtiendo en proyectos en etapas muy tempranas que sirvan para aliviar la pobreza en los países en desarrollo y aquí en España generar inclusión. Entonces hacemos ahí innovación,
Y hacemos también la medición de impacto de los fondos, porque no queremos que eso, que es un coste importante, sea repercutido al inversor final. Realmente lo único que hacemos un poco distinto es eso. Somos una fundación que también invierte y que apoya a fondos de inversión, que esto es muy feo y raro en cómo estamos en la comprensión del mundo de fundaciones donación, quizá en un pensamiento más de izquierda, digamos, y el capitalismo y la inversión. Por eso estamos como en esta zona gris, intentando demostrar que hay una tercera vía, y eso hace que nuestra fundación sea distinta. Ya tenemos seguidores, ¿eh? Y ya cada vez hay más. Si pasamos un poco más al lado del inversor, en 2020 creáis GSI. Cuéntanos un poco para... aquí hay mucho foro de asesor, pero seguro que conocemos poco en qué se diferencia una gestora normal a una gestora de impacto social, ¿no? Como la que tenéis y en especial la vuestra, ¿no? Sí, esto lo explica Cohen muy bien, que le habéis tenido en el aniversario, cuando habla de las tres, ¿no?, maneras de medir la inversión. Hasta el año 29 y el crash solo era rentabilidad. Después del crash, rentabilidad y riesgo, y se monta el sistema contable en el que todos seamos compatibles y nos entendamos el lenguaje, y ahora viene la nueva ola de cuál es el impacto que tienen las empresas. Pues eso hace diferente a la gestora, porque nuestros fondos tienen esas tres características y la de impacto tiene mucha importancia. Pues somos un poco distintos. Y después, ¿qué hace diferente también a la gestora? Es el subyacente de los fondos. Todos son proyectos sociales. Nuestro día a día es muy financiero, pero también es muy social, muy de medir qué pasa con esas personas, que en España estamos diciendo, hacemos inclusión de colectivos vulnerables. Pues de cuántas personas, cómo han mejorado su vida, cómo mejoran sus ingresos, cómo es su calidad de vida unos años después de conseguir estos empleos. Y eso, aunque se hace de una manera muy, digamos, intentamos que sea muy financiera y que al final de un número comparable en el que año a año tú veas que el impacto de esa inversión va mejorando, tiene una parte de artesanía y de trato humano y tal muy importante que nos cuesta todavía bajar al número. Entonces esas son cosas que se intuyen o no, que las ves y que es difícil cuantificar. Entonces es un poquito diferente. Entonces esto pone nervioso al inversor tradicional en general. Quizá enganchando con eso, pensando un poco desde un punto de vista teórico, algo que da una rentabilidad pues del 15%, entiendo que es más o menos la que dais de vuestros fondos, más hacer un beneficio social, una mejora social. Desde un punto de vista teórico, parecería obvio que captar fondos es fácil. No sé si esta es la realidad, ¿no? Es muy difícil. El fondo que esperamos que dé esa rentabilidad es el Fondo Español, que es un fondo de private equity, que aunque está buscando empresas que sobre todo hacen inclusión de colectivos vulnerables o generan productos para que esta gente pueda alcanzar un bienestar que no tiene ahora mismo, son empresas que se desarrollan en un ambiente con seguridad jurídica, de crecimiento ahora un poco menos, pero bueno, ¿no?, como el que nos movemos ahora mismo. Es verdad que estamos trabajando con empresas del cinturón industrial de Sevilla o de Extremadura o de Teruel, pero en realidad les acompaña un país que tira de las compañías para adelante. Entonces sí que tenemos una expectativa de tener un retorno parecido o incluso a veces superior a algún venture capital o private equity, porque lo que nos demuestra el tiempo es que las empresas que tienen una vocación social son súper resistentes, o sea, como su fin último no es solo la rentabilidad, aguantan épocas de rentabilidades más bajas, son capaces de ajustarse mucho mejor. Para que lo veáis, tenemos una empresa ahora que se llama Revolt en el Fondo Español. Revolt, cuando se monta, lo que quiere es transformar a esta gente que llega a vuestra casa en bicicleta lloviendo, que os da una pena que os mata, que el pedido que habéis hecho es de 5 euros, y dice este hombre, ¿cuánto le van a pagar por esto, no? Pues ellos han demostrado que pueden pagarles un sueldo fijo y tenerles en unas condiciones de tengo vacaciones y me puedo formar, en lugar de ser pues unos falsos autónomos, ¿no? Y todo esto estaba como el modelo de negocio estaba arropado por una regulación europea que venía que iba a obligar a que esto ocurriese. Pues estos chicos empezaron hace ya pues más de 6 años y esto no ha ocurrido, no sé si lo habéis seguido, pero a Globo le han puesto unas multas tremendas y les ha dado igual. Y yo que hablaba con los fundadores me decían, sigo prefiriendo pagar la multa, me sale más rentable, ¿no? Entonces están volcando muchos pedidos en nuestra empresa. Pues una empresa que a lo mejor no hubiera tenido la vocación de inmigrantes y mujeres y parados de larga duración, gente de 50 y tantos, que son las que contratan,
era su objetivo seguir trabajando con esta gente. Entonces era, bueno, pues entonces en lugar de una empresa de facture 50 o 100 millones, vamos a seguir siendo una empresita que factura 2, pero vamos a seguir teniendo a esta gente ahí. Esa vocación social que a lo mejor un emprendedor normal dice, mira, yo ya llevo 6 años con esto ni me hace rico a mí, ni ganamos aquí dinero ni tal, lo desecha. Estas empresas sociales aguantan ese tirón porque tienen otra vocación adicional que aunque no, la rentabilidad no esté acompañando, lo otro sí ocurre, ¿no? Esta gente pues está con sus contratos y tal. Pues ese es un ejemplo de lo que hace un poco distinto la inversión de impacto y lo que hace un poquito más resistente a los cambios del mercado y todo eso a estas empresas. Y en este tipo de inversión, ¿cuál es el tipo medio de perfil de un inversor de dinero? Pues mira, lo seguimos buscando, ¿eh? Pero sí que trabajan con nosotros, bueno, el Fondo Europeo de Inversiones en España y la ECIF para los fondos que tenemos en África. La administración sigue siendo un inversor muy importante y la verdad es que no me encanta decir eso porque me gustaría, oye, esto es tan interesante que el sector privado está entusiasmado. Es muy interesante, pero como con la energía solar, el Estado tiene que pasar un tiempo de a lo mejor subvencionarlo o apoyarlo hasta que el inversor privado se sienta atraído por esto, ¿no? Y luego del sector privado, pues hay endowments o reservas que tienen fundaciones que les gusta invertir en esto. Tenemos órdenes religiosas, sobre todo en el Fondo Africano, que trabajaban en África. Ahora no hay vocaciones, no hay quien trabaje, pues con esto ellos ven su misión cumplida. Y luego familias que han entendido que transmitir valores no es solo transmitir el patrimonio, que es muy importante, pero esta manera de hacerlo es muy inteligente porque estás discutiendo en el consejo familiar las inversiones y entre ellas entran las sociales y en esas estás transmitiendo a tu siguiente generación el por qué, ¿no? Porque te interesa que gente en Teruel que no tiene las oportunidades que tenemos aquí en Madrid las pueda tener y bueno, surgen esas conversaciones. Y luego, pues algún corporate se ha acercado a nosotros y ha invertido también. Bueno, cuesta encontrar inversores para esto mucho. ¿Dirías que somos solidarios los españoles o comparativa con esa experiencia que nos has contado antes Sí. que teníais alrededor del mundo? En España se donan 800 millones al año, que no es poco, o sea que, bueno, para como es nuestro país y tal, yo no lo veo mal. Pero es verdad que yo lo digo siempre, aquí donamos 1 euro, en Inglaterra 10 y en Estados Unidos 100. Hay como una vocación más de devolver a la sociedad lo que te ha dado. Pero también en España lo que pasa es que tenemos un nivel impositivo alto que nos hace pensar, ya pago mis impuestos y pago educación pública y sanidad pública, con lo cual tengo eso ahí. Entonces, bueno, si hay un poco de desbalance, pero es verdad que cuando hay pues una hambruna o de repente una guerra, los españoles somos los primeros y los que más donamos en los primeros días. Tenemos como una conciencia social muy grande hacia la emergencia y luego nos olvidamos. Y a lo que es más de que seguir año, porque todos estos proyectos son a muy largo plazo, pues se nos olvida. Si volvemos a los proyectos en los que invertís, yo creo que todos nosotros tenemos muy claro en qué proyectos invierte un fondo, ¿no? Invierte un inversor tradicional. Pero ¿qué criterios utilizáis vosotros para elegir una inversión o rechazarla? Y luego un poco cómo monitorizáis, no el impacto económico, que es fácil, sino lo que decías antes del social. En realidad, nuestros requerimientos financieros son como los de cualquier fondo. Aquí en España estamos pidiendo facturaciones de más de 5 millones, EBITDA positivo, que tenga una historia de la empresa de más de 3 años. Y en África es más o menos igual, ¿eh? Porque para que podamos tener un retorno bueno en África, que es bastante más bajo que el que hemos hablado aquí, ¿eh? El retorno que damos en el fondo africano es alrededor del 6%. Lo que pedimos es que los modelos de negocio lleven incorporados el impacto. Os podéis imaginar que en África subsahariana, como estamos yendo a zonas donde la gente gana $1 o 2 al día, pasarles ese ingreso a 3 o a 4 ya es una función social. Nos resulta más fácil, aunque luego hacemos mediciones más profundas de no solamente cuánto empleo genera, sino esta gente manda a sus hijos al colegio después de empezar a trabajar, consigue tener un techo que no sea de paja, el suelo no es de barro. Vamos como poco a poco midiendo esto con empresas que lo hacen. Hay empresitas que tradicionalmente trabajaban para las ONGs y siguen trabajando, que son las que hacen la medición de impacto del Fondo de Impacto Social allí. Y aquí es más fácil porque estamos aquí. Entonces, aquí tenemos puestos en el consejo y tenemos observadores de impacto dentro de las compañías. Entonces, estamos monitorizando pues casi mensualmente algunas para que consigan mantener ese impacto. Lo que pasa en los países desarrollados es que
si te conviertes en una empresa de éxito, la tentación de perder parte de tu impacto, y os voy a contar un caso que es muy gráfico, que es EcoAlf, que lo conocéis todos. Cuando ellos empiezan montando esto, es para sacar plástico del mar y para no contaminar. Y se dan cuenta que la logística que tienen a los pocos años contamina tanto más casi que el material que rescatan. Entonces, eso pasa todo el tiempo, porque vas teniendo éxito en líneas que te van descompensando lo social, pues tienes que volver a compasar y bueno, es muy artesanal. Yo considero que son unos artistas estos fundadores. ¿Cómo eres de optimista respecto a dónde va a llegar los fondos de impacto, ¿no? En cuanto a los bolsillos inversores que hay en el mundo financiero? Ahora mismo tenéis una porción pequeñita, yo creo que creciente. Sí. En porcentaje es muy alto el crecimiento, pero en valor absoluto es muy pequeñito. Sí. ¿Cómo lo ves en corto y medio plazo? Esto de que está pasando, de que se descabalga hasta la Rethink del ESG, creo que lo que va a hacer es que está bajando esta marea que había, ¿no? El impacto social que hacemos nosotros, que es intentar aliviar la pobreza, es muy concreto y muy distinto de hacer energía solar o eólica. Y estaba todo tan confundido que es verdad que en estos proyectos grandes de infraestructura puedes tener unos retornos y unas seguridades de la inversión enormes, mientras que invertir en una cooperativa de café en África, pues todo es cuestión mark. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora todos estos del ESG que decían que hacían tanto impacto se van y, como dice Warren Buffett, vamos a ver quién nadaba con traje de baño. Y creo que nosotros nadábamos con traje de baño porque el objetivo de los fondos único es crear un impacto social muy concreto. Pues ahora, cuando pase esto, creo que se van a poner en valor los fondos que sí que hemos hecho esto. Así que los números en grande se van a disminuir porque el ESG, claro, bajará mucho. Y ahora, a ver, hay una reunión del GIN en octubre, creo ahora, sí, la segunda semana, en la que a ver qué datos se dan, cuánta gente se ha ido del ESG, de la sostenibilidad, y creo que los de impacto van a subir. ¿A nivel local, internacional? Internacional. O sea, lo que tira de verdad de toda esta inversión de impacto social son todos los nórdicos, Holanda a la cabeza, Inglaterra, Canadá, y los australianos también. El resto del mundo todavía no está haciendo de esto una bandera y poniendo recursos. ¿Cuál es tu mayor logro o cuál dirías que es tu mayor logro en este ámbito y la contraria, ¿no? El mayor fracaso? Pues que hayas aprendido. Sí, el mayor fracaso fue empezando a pilotar esto. Hicimos un proyecto de microfinanzas precisamente en Dar es Salaam, en Tanzania, pues para lo típico que os explicaba antes, ¿no? Pues una mujer se compraba una maquinita de coser, la otra una nevera para vender arepas, no sé qué, lo que sea. Y nos timaron. Se quedó todo el dinero en la organización que había allí, que era del ayuntamiento. Nos pareció que el gobierno allí tal. Pues nada, perdimos todo el dinero y llegó muy poquito a las mujeres. Entonces fue muy triste porque nos habíamos querido durante casi 2 años, que estábamos, y encima nos rellenaban las cartillas y nos contaban unas historias preciosas. Pues funcionó mal. Y eso, pues el aprendizaje es que teníamos que haber hecho una due diligence mayor y mejor medición, que creímos que lo que nos mandaban era, pues no era. Y luego el mayor logro es que estamos gestionando 110 millones para impacto en nuestro fondo, que es como un milagro. Yo cada mañana me lo recuerdo. Todo es muy difícil, pero lo hemos conseguido, porque ha sido de 0 a 100. Eso es lo más difícil, ¿no? Captar nuestro primer cliente y luego llegar a los 100, ¿no? Y ahora ya vamos a por los 1000. Tenéis una vocación predeterminada de permanencia en las inversiones y luego también, si os ha pasado en algún momento plantearos una desinversión, un exit con una ganancia importante, ¿y cuál ha sido la decisión o el dilema o los argumentos que afrontáis ahí? Nuestra vocación es de permanencia. De hecho, el Fondo África no es un fondo evergreen, es un fondo abierto porque no vemos que haya un momento de cierre y de exit masivo. Y después en los exits pues es complejo porque tú tienes que conseguir que tu comprador quiera mantener esa parte social. Entonces, si conseguimos de verdad, como os decía antes, que en el modelo de negocio esté metido, por ejemplo, estos de Revolt, pues ya está, le venderás a alguien que quiera gente con contratos haciendo distribución de última milla, ¿no? Pero yo todavía tengo una compañía que invertimos en la India hace ya, pues en el 2004, 21 años que no conseguimos vender porque todos los compradores quieren quitar la parte social. El modelo de negocio es un cross subsidio, un poco cuando van a un barrio pobre y llevan a la gente a un hospital público no cobran, y cuando van a un barrio rico y van a un hospital privado cobran, y es una empresa
súper exitosa, que tiene una rentabilidad buenísima, pero todos los inversores llegan preguntando que esta parte del negocio que no da negocio fuera, ¿no? Pues entonces no te la va a comprar nunca nadie. Llegará alguno, pero es difícil. Hay que elegir muy bien. Esta está invertida desde la fundación, que es de donde intentamos hacer más innovación. En el fondo buscamos siempre que haya un exit, ¿no? Habéis hablado de unos retornos de inversión del 15% en España, del 6% en África. En este momento en las cuentas corrientes con suerte te dan el 2%. No parece tan mala idea. Si a cualquiera de los que está escuchando aquí ahora o luego ve este vídeo, ¿qué tiene que hacer si quiere invertir de impacto 5.000 euros? O 1.000 o 10.000, lo que esté en su mano. Pues mira, hay ya en España plataformas para ese capital que es un poco más chiquitito, que es como hay que empezar, y ya veis que empezamos así. Está Bolsa Social, que es una plataforma que hace crowdfunding y crowdlending y que tienen proyectos sociales muy bonitos y podéis elegir el proyecto. Para invertir en nuestro fondo tienes que ser un inversor registrado, sí. Los tickets mínimos son de 100 y pico mil euros, es más complicado. Pero en la Bolsa Social puedes empezar desde 100 euros. Y es que yo siempre animo a la gente, pon un poquito y empieza a ver cómo tu dinero puede hacer algo más que generar rentabilidad. A mí me gustaría preguntarte alrededor de la innovación social. O sea, una característica, a mí me parece, de vuestros fondos es que podéis afrontar retos sociales desde una perspectiva que típicamente ni la administración ni otros lo afrontan. ¿Es eso así? Es así, y de hecho la administración va poco a poco teniendo curiosidad por proyectos sostenibles financieramente, de cosas que ellos hacen como presupuesto a fondo perdido, ¿no? Entonces, pues los temas de sinhogarismo que habéis tenido aquí a techo, los temas de los menores no acompañados, todo esto hay soluciones ya empresariales que consiguen que no tenga que venir una administración a dar nuestros impuestos a solucionarlos, ¿no? Entonces, sigue siendo innovador, seguimos en fase de demostración, la realidad es esa. Nosotros somos muy cuidadosos con los fondos y con lo que entra, porque queremos que de verdad esa rentabilidad ocurra y que la gente coja confianza. Es capital paciente. Y yo siempre lo digo, esto yo no lo voy a ver, mis hijos con probabilidad tampoco, pero mis nietos sí. O sea que vuestros hijos van a ver un cambio.